Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Les saluda John Ferreira, conferencista de este conocimiento, de esta sabiduría en su página Sabiduría Universal. El día de hoy continuamos con lo que es la fase B. Saludamos a todas las personas que siempre ingresan, que participan en las conferencias, que reaccionan, que comparten también este material, a los administradores de los diferentes grupos a los cuales llega este material, estas conferencias. Agradecerles a ellos, como siempre, por permitir este material, por permitir estas conferencias. De esa manera, pues estamos pudiendo llegar a un nuevo público, llegar a todas aquellas personas que estén buscando un conocimiento superior, un conocimiento que les permita el despertar de la conciencia. Aquellas personas nuevas también recordarles, pueden revisar el material o bueno, las conferencias completas, la fase A y la fase B, la pueden revisar acá en la sección de videos. Ahí van a encontrar la lista de reproducción de fase A y la lista de reproducción de fase B. Eh, Cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlas. Siempre van a encontrar el enlace del WhatsApp en la descripción de cada una de las conferencias. Entonces, el día de hoy nos corresponde ver la conferencia 19 de la fase B, que es Lucifer, el diablo y el Satán. Esta es una conferencia muy interesante verdaderamente, eh, ya que vamos a esclarecer lo que es verdaderamente el Lucifer, lo que es el diablo y lo que es el Satán, ya que hay muchos conceptos equivocados sobre lo que es esto. Lamentablemente, a lo largo de la historia de la humanidad, estos aspectos han sido utilizados con el fin de imponer miedos. ¿Sí? Las diferentes religiones, los diferentes dogmas han utilizado esto con el propósito de imponer miedo en las personas y de esa manera poder dominar, alejándolos de lo que es verdaderamente. Entonces, el día de hoy nos corresponde ver lo que es verdaderamente Lucifer, el diablo y el Satán, para ya no temer, ya que eh, cuando ignoramos algo, ¿sí? Cuando desconocemos algo, le tenemos miedo. Pero cuando empezamos a conocer, ya no tenemos miedo, ¿sí? Y así va a suceder con este aspecto. Vamos a ver lo que es verdaderamente. Entonces, vamos a ver que mucho se ha hablado sobre el diablo, ¿sí? Mucho se ha escrito sobre este tema, pero no se ha explicado verdaderamente lo que es. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver lo que es verdaderamente estos tres aspectos. Entonces, el origen de este mito hay que buscarlo en las criptas iniciáticas del pasado, en las cavernas arcaicas. Realmente esto es un tema muy antiguo, es un tema milenario, no es algo nuevo, no es algo de hace 1000, 2000 años, sino que es algo muy antiguo, que es necesario que nosotros estudiemos. Ahora veamos lo siguiente. Como hemos visto, realmente todo en el universo se basa o se fundamenta en la dualidad. Existe lo bueno, existe lo malo. Existe la luz, existen las sombras. Y la antítesis armoniosa, esta antítesis armoniosa de la luz y la sombra, marcan un dualismo que en síntesis es la sabiduría. Verdaderamente es así. No podría existir la luz sin las sombras. No podríamos rescatar la conciencia, no podríamos rescatar la sabiduría, el amor atrapado en nuestros defectos psicológicos sin las sombras. Necesitamos la sombra. De ahí es donde nosotros vamos a extraer la sabiduría. Verdaderamente es así. Por eso esa síntesis armoniosa. Se habla que es una síntesis armoniosa. Verdaderamente para nadie podría lograr el despertar de la conciencia si no escudriña sus propias tinieblas internas, sus propias sombras, sus propios infiernos atómicos, ¿sí? Necesitamos estudiarnos a nosotros mismos para poder adquirir la luz, para poder rescatar la conciencia. Ahora veamos lo siguiente, que cada quien proyecta su sombra. Sabemos que en el mundo físico tenemos nuestra sombra, ¿sí? Y verdaderamente no nos la podemos quitar. Va con nosotros. Es nuestra, mas nosotros no somos la sombra. Esto lo vemos porque así como sucede
en el mundo físico con nuestro cuerpo, que tenemos nuestra sombra, todo objeto proyecta su sombra, de igual manera sucede con nuestra conciencia, con nuestro ser, con nuestro Padre. Entonces, como venimos hablando, de igual manera nuestro ser, nuestro Padre, proyecta su propia sombra dentro de nosotros mismos, aquí y ahora. Pero entonces, esta sombra, que es parte de nuestro propio ser, es parte de nuestro propio Padre, cumple una misión específica en el fondo de nuestra propia conciencia. Ahora, esa sombra de la cual estamos hablando, la sombra de nuestro ser, de nuestra conciencia, es nuestro Lucifer interior, es nuestro entrenador psicológico. Esto es muy importante que nosotros lo comprendamos, ya que nuestro entrenador psicológico es el que nos va a ayudar, perdón, es el que nos va a ayudar a rescatar la conciencia atrapada en nuestras tinieblas internas. Él es nuestro dador de luz, ¿sí? Si observamos y reflexionamos en la palabra, Lucifer quiere decir dador de luz. Entonces, es por medio de él que vamos a rescatar la conciencia. Pero veamos que el papel de nuestro Lucifer interior, él verdaderamente es un amigo nuestro, ¿sí? Él nos va a ayudar en el despertar de la conciencia. Él necesita, o necesitamos nosotros, mejor dicho, que Él nos entrene, ¿sí? Así como nosotros en el mundo físico, digamos, si queremos ir al gimnasio, necesitamos un entrenador, hacemos algún deporte, somos ciclistas o somos futbolistas, jugamos basquetbol, cualquier deporte, necesitamos un entrenador. ¿Y el entrenador cómo nos ayuda? Él nos pone diferentes tareas, diferentes actividades, nos pone dificultades a fin de que su alumno, su pupilo, se vuelva fuerte, ¿sí? Fortalecerlo. De igual manera sucede con nuestro Lucifer interior. Él nos prueba, Él nos tenta con el fin de que nosotros rescatemos la luz, la sabiduría. Él no nos pone las pruebas con el fin de destruirnos ni nada de eso. Estas pruebas tienen un fin, tienen un propósito, que es producir poderes, facultades, virtudes extraordinarias, rescatar la luz, ¿sí? Entendamos que Él es el dador de luz, pero tenemos que robarle esa luz, ¿sí? ¿Y cómo le robamos esa luz? Negándonos, ¿sí? Negándonos a nuestros propios placeres, a nuestros propios deseos, a nuestras propias satisfacciones, a nuestras propias justificaciones. De esa manera vamos a rescatar la luz. No podemos llegar al despertar de la conciencia de manera fortuita, de manera gratuita. Todo se tiene que generar. Y en este caso es mediante la lucha psicológica, mediante la lucha contra nuestros propios defectos psicológicos. De esa manera vamos a ir rescatando esos poderes, virtudes, facultades y fuerzas. Entonces, les hablaba hace un momento de que Él es un gran amigo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él nos va a ayudar en el despertar de la conciencia. Veámoslo en el siguiente ejemplo. Digamos, una persona, o cada uno de ustedes, cada uno de nosotros dice, no, estoy dispuesto a eliminar la lujuria, tengo que eliminar el adulterio, y comienza uno a estudiar las diferentes escenas a lo largo de su vida, las personas con las que ha adulterado, las personas con las que se ha acostado, comienza ese estudio con ese anhelo profundo de quererlo eliminar, y el Lucifer interno de uno, pues ve eso, y dice, él quiere eliminar esto, yo le voy a ayudar. Entonces cuando el Lucifer nos ayuda, ¿cómo nos ayuda? Tentándonos, poniéndonos pruebas, por eso es el entrenador psicológico. Entonces, en este ejemplo, uno dice, bueno, quiero eliminar el adulterio, la lujuria, entonces nuestro gimnasio psicológico se va a llenar de situaciones de este tipo, de situaciones lujuriosas, donde personas del sexo opuesto o personas que no son su pareja se acercan a tentarlo, a hablarle, a seducirle de esta manera, impresiones auditivas, táctiles, y entendamos que Lucifer no nos pone esto para vencernos, o sea, nos lo pone con el fin de que nosotros pues avancemos, ¿sí? Pero pasa algo, si nosotros no nos negamos, ¿sí? Simplemente no estamos en autoobservación y hacemos lo que quiere el yo, en vez de rescatar la luz, pues
y aumentamos son las tinieblas, ¿sí? Alimentamos al defecto psicológico y no vamos a poder lograr ningún despertar, ¿sí? Entonces, si nosotros no nos negamos al deseo, al placer y perdemos la prueba, pues nos vamos a hacer esclavos de nuestro propio Lucifer interior. Realmente entendamos de que la tentación es necesaria, ¿sí? Es necesaria las pruebas, es necesario el gimnasio psicológico, ya que, bueno, cabe aclarar también lo que es el gimnasio psicológico, o con lo que me estoy refiriendo, es a las situaciones, a todas las situaciones del diario vivir, ¿sí? Problemas, tragedias, comedias, las diferentes situaciones en el trabajo, en la relación con la familia, con la esposa, con los hijos, con el esposo, eh, en la relación con los vecinos, en la relación en la calle, con las personas de la calle, etcétera, etcétera. Todo eso es necesario. Ese es el gimnasio psicológico, ya que en esa interacción ahí van a salir a brote nuestros defectos psicológicos. Es ahí donde nosotros nos vamos a conocer, ¿sí? Vamos a vernos tal cual somos. Cada uno de sus pensamientos, deseos, aberraciones, actos, vamos a verlo todo en acción. Y a cada una de esas cuestiones pues tenemos que irnos negando. De esa manera va a salir la luz. Vamos a despertar verdaderamente la conciencia. Esto es importante hablarlo, ya que diferentes culturas, civilización, perdón, me equivoco, diferentes eh, escuelas pseudoesotéricas, algunas dan la idea que para despertar la conciencia, le dan la idea a las personas que para despertar la conciencia, la persona necesita irse a lo más profundo de la montaña, irse a lo más alejado de la humanidad, de las demás personas, y ese es el despertar, ¿sí? Y las personas pues llegan a creer que es así, ¿no? ¿Por qué? Porque pues hay una tranquilidad, claro, o sea, no hay bullicio, no hay ruidos, se está en contacto con la naturaleza y la persona siente que es más tranquila, que es más serena, que fluye con todo, ¿sí? Y está bien, pero, y la persona, lo que sucede es que se autoengaña, que la persona llega a pensar que ya no tiene defectos. Lo que sucede verdaderamente es que entendamos que el defecto tiene que morirse. Si no se muere, está vivo, ¿sí? Tiene que morirse mediante la muerte psicológica. Y si no lo eliminamos, está vivo. Por más que se vaya por allá, lejos, el defecto va a estar ahí, ¿sí? Entonces, pues la persona se siente tranquila, pero ¿por qué? Porque no hay algo que le alborote el defecto, ¿sí? Entonces, ese no es el despertar, ¿sí? Verdaderamente necesitamos el gimnasio psicológico para nosotros vernos a nosotros mismos, ¿sí? Y de esa manera rescatar la luz, ¿sí? Así como el oro se prueba con el fuego, así de igual manera las virtudes se prueban con la tentación. Entonces, solo mediante la lucha rigurosa es que nosotros vamos a rescatar las flores de la virtud. Ahora, uno se puede preguntar, ustedes se pueden preguntar, pero bueno, ¿dónde está la maldad de Lucifer? ¿Lucifer es malo? Pues como hablamos, pues no, o sea, verdaderamente él nos quiere ayudar, o su deber, su propósito, el propósito de nuestro Lucifer interior, cada quien, cada persona, cada ser humano tiene su propio Lucifer, su propósito es ayudarnos a rescatar la conciencia por medio de las pruebas. Entonces, cuanto más fuertes sean las tentaciones, más grandes serán las virtudes. Lo importante es no caer en tentación, ¿sí? Negarnos a todas estas tentaciones. Entendamos también que las pruebas pues se corresponden a nuestro nivel de ser. O sea, el Padre, el ser, no nos va a poner pruebas que nosotros no podemos superar. Él nos conoce profundamente, nos conoce mejor que a nosotros mismos, ¿sí? Mejor que lo que nosotros queremos conocernos. Y Él nos va a poner las pruebas que nosotros podemos superar. Lo que pasa es que hay un defecto nuestro, ¿sí? Hay la autoconsideración que nos hace pensar que no, que las pruebas están muy difíciles, que mi lujuria es muy grande, que mi ira es muy grande. Pensamos que somos los únicos que tenemos ira o los únicos que tenemos rencor,
¿sí? Y ese pensamiento pues no nos permite avanzar verdaderamente. Entonces, entendamos que las pruebas que nos ponen, nosotros las podemos vencer. Necesitamos verdaderamente disciplina, ¿sí? Disciplina y deseo, anhelo de querernos quitar esa cuestión, estar dispuestos a eliminarla. No podemos ir con miedos, si no el defecto nos vence. Entonces, como les decía, las pruebas pues van a ir aumentando a medida que vamos subiendo nuestro nivel de ser. A medida que vamos subiendo en la escalera del nivel de ser, vamos avanzando, también las pruebas tienen que ir siendo más difíciles. ¿Por qué? Porque a mayor dificultad, virtudes más grandes también. Entonces, con ello, vamos viendo, vamos a ir comprendiendo a lo largo de la conferencia que el diablo pues no es ese personaje tenebroso creado por dogmatismos y sectas muertas. Verdaderamente, como les hablaba al principio, esto ha sido utilizado por diferentes dogmas o diferentes religiones a fin de manejar y doblegar la voluntad de las personas. Ha sido así, lamentablemente, pero ya vamos viendo que lo que es el Lucifer, el diablo y el Satán es la reflexión de nuestro propio ser, de nuestro propio íntimo. Son una parte de nuestra propia conciencia y tienen un papel específico que es ayudarnos a rescatar la conciencia. Necesitamos de las tinieblas para poder rescatar la luz, como hablábamos hace un momento. Entonces, vamos a ver ahora que en el pasado se levantaron por doquier y en todo lugar del planeta Tierra templos al Sol y al dragón. Esto es muy interesante. El dragón, el símbolo del dragón, fue utilizado o fue extraído de aquellos reptiles gigantescos que existieron en la Lemuria y en la Atlántida. Ellos realmente existieron, pero en épocas muy remotas, en razas pasadas que habitaron el planeta Tierra. Pero resulta interesante que el dragón fue utilizado para simbolizar la antítesis de la conciencia. El ser, el Padre, fue simbolizado a través del sol en algunas culturas y la antítesis, el Lucifer interior, fue simbolizado por el dragón. Es bien interesante de ver esto. Entonces, vamos a ver que a lo largo de las diferentes culturas y civilizaciones, perdón, el ser siempre ha sido simbolizado, el ser y su antítesis. Entonces, en el caso del antiguo Egipto, el sol del mediodía, el sagrado sol absoluto, estuvo siempre simbolizado por Osiris. Pero su contraparte, su sombra, su reflexión, fue simbolizado por Tifón o por Set. De igual manera, en la antigua Grecia, los antiguos griegos, ellos simbolizaron el sol espiritual, el demiurgo creador, fue representado por Apolo, y su antítesis, su sombra, su Lucifer interior, fue alegorizado por Pitión. De igual manera, en el Apocalipsis de San Juan, la divinidad, la conciencia, está simbolizada por Miguel Arcángel, que fue la divinidad guerrera, nuestra conciencia. Mientras la sombra cósmica es personificada por el dragón rojo. Entonces vamos viendo, vamos esclareciendo que el diablo pues no es ese personaje de algunas sectas muertas sentado en un trono de ignominia para aterrorizar a los débiles. Ya vamos viendo lo que es verdaderamente. Entonces, lamentablemente pues esto nos ha sucedido a todos. A lo largo de nuestra existencia nos han hecho creer, incluso uno creía que Lucifer, diablo, Satán, demonio, simplemente era como, digamos, sinónimos de lo mismo, y todo se refería a lo mismo, y era ese ser allá aterrador que estaba espantando y aterrorizando a la gente. Pero ya vamos viendo con este tema que no es así. Son aspectos totalmente distintos.
¿sí? El Lucifer, el diablo y el Satán son parte de nuestra propia conciencia, que tienen una misión específica, ¿sí? Ya lo que es el demonio, lo que son los demonios, ya es otro aspecto distinto, que son seres que, bueno, los demonios habitan las infradimensiones y tienen papeles específicos en las infradimensiones, pero es totalmente distinto. Vemos también que en la Edad Media se alegorizaba el Logos, al Padre, con la personalidad de San José, mientras su sombra, es decir, el Lucifer interior, fue simbolizado por el dragón. Ahí vemos la lucha de San Jorge, perdón, me equivoqué, San Jorge, contra el dragón. Podemos ver que esta dualidad, ¿sí?, también fue simbolizada por algunos escritores, como es el caso de Goethe, que él ponían en las palabras de la divinidad, dirigiéndose a Mefistófeles, de la siguiente manera: de todos los de tu especie, genios a mi ley rebeldes, el menos dañino y perjudicial tú eres, refiriéndose al Lucifer interior. Entonces, cuando nosotros queremos ser tragados por la serpiente, es decir, unirnos en unidad perfecta con nuestro ser, con nuestro Padre, necesitamos vencer al dragón, matar al dragón, vencer la tentación, vencer a nuestro Lucifer interior. Como hablamos, Él es el dador de luz, pero Él no nos va a dar la luz así. Necesitamos rescatarla, necesitamos robársela. ¿Y cómo lo hacemos? Negándonos a nosotros mismos. Entonces necesitamos salir triunfantes de las diferentes tentaciones puestas por el dragón. Él nos pone esas tentaciones para que nosotros nos conozcamos, para que podamos rescatar la conciencia. Sin tentaciones no podríamos conocernos a nosotros mismos, no podríamos eliminar el ego. Entonces, por eso se habla de que verdaderamente esto es una lucha individual y particular, propia de cada quien, propio de cada individuo, y debemos negarnos con verdadero anhelo y propósito de querer eliminar ese defecto. Iremos logrando la desintegración del yo hasta reducirlo en polvoreda cósmica. Entonces vamos viendo que todo hierofante, es decir, todo autorrealizado, todo maestro, se vuelve en un dragón de sabiduría. Ahora estudiemos lo siguiente. Vamos a ver que existen dos tipos de tinieblas. Existe una oscuridad del silencio, del secreto augusto de los sabios, y existe la oscuridad de la ignorancia. La primera es la superobscuridad, que está relacionado con aspectos de la conciencia, está relacionado con la paz del corazón tranquilo, ¿sí? Por otro lado, vemos la infraoscuridad. La segunda es la infraoscuridad, que está relacionado con los defectos psicológicos. ¿Qué sucede? Cuando nosotros estamos frente a una prueba o estamos en las relaciones del diario vivir y nos identificamos con cualquier cosa, con cualquier pensamiento, deseo, emoción, con cualquier acto del ego, del defecto psicológico, pues ¿qué sucede? Entramos en oscuridad, entramos en esa infraoscuridad, en donde la persona o uno se desconecta totalmente de la conciencia por un momento. Depende de la identificación. Entonces, digamos, la persona se identificó con el robo y lo único que piensa, desea, siente en ese momento está relacionado con el robo, ¿sí? La autoobservación, la conciencia no está por ningún lado. Esa es la infraoscuridad. Y si nosotros no nos revolucionamos, no volvemos en sí, no atraemos la conciencia nuevamente al momento, esa infraoscuridad puede durar hasta años. No es cuestión de puede ser cuestión de minutos o de horas o de días o de años. Depende de nosotros, ¿sí? Si queremos vivir en esa infraoscuridad de los yoes, del ego. Entonces, vemos también que pues las tinieblas se bipolarizan y que lo negativo es tan solo el desdoblamiento de lo positivo. Entonces vemos acá pues el yin yang.
¿sí? Mostrándonos que siempre hay algo malo en lo bueno y siempre hay algo bueno en lo malo. Vemos también que esto ha sido simbolizado en la antigua Grecia, el símbolo de Prometeo, Lucifer, que es nuestro Lucifer interior encadenado a la dura roca, sacrificándose por nosotros, sometido a todas las torturas, aunque sea el fiel de la balanza, el dador de luz, pues él se desdobla, perdón, inevitablemente en el aspecto fatal de la multiplicidad egoica. Él hace todos estos sacrificios a fin de que nosotros podamos rescatar la conciencia. Entonces todo esto, toda esta conciencia atrapada está compuesta por lo que son los demonios rojos de Set, que es nuestro propio ego, son nuestros propios yoes. Entonces, nuestro Lucifer interior, nuestro entrenador psicológico, él nos pone las pruebas, él trabaja tentándonos, ¿sí? A fin de que nosotros nos neguemos a nosotros mismos. Como hablábamos hace un momento, si nosotros queremos eliminar un defecto, sea cual sea, la ira, el rencor, el resentimiento, la lujuria, el orgullo, pues necesitamos tentaciones, necesitamos pruebas. Si una persona dice, bueno, quiero dejar de ser mentiroso, rencoroso, resentido, quiero dejar de ser adúltero, pues su gimnasio psicológico se van a llenar de pruebas de ese tipo. Digamos, si la persona quiere dejar de ser lujuriosa, su gimnasio se va a llenar de situaciones de ese tipo, de situaciones lujuriosas, a fin de que pueda rescatar la conciencia, de que se niegue a sí mismo, rescate voluntad, ¿sí? Volvernos fuertes de voluntad. Esto va a suceder, pues, a medida de que nosotros nos negamos. Entonces, como les hablaba hace un momento, acá puede suceder que rescatemos la conciencia, es decir, ¿cómo rescatamos la conciencia? Si nos negamos a la tentación. Pero, si por el contrario nos identificamos, pues estamos alimentando al yo, estamos alimentando nuestras propias tinieblas interiores. Entonces, esa es la función de nuestro Lucifer verdaderamente, tentarnos. Él nos tienta con las diferentes impresiones internas, pero, como les hablaba, si uno se identifica, ¿sí? Sea cual sea el tipo de prueba, pues lo que va a hacer es que va a alimentar a su yo, va a alimentar a sus egos, a sus defectos psicológicos y sus tinieblas cada vez van a ser más grandes. En vez de rescatar la conciencia, pues estamos aumentando nuestras propias tinieblas internas. Por eso es una lucha incesante contra nosotros mismos, contra nuestras propias formas equivocadas de ser. Y verdaderamente necesitamos deseo o anhelo de querernos quitar esa situación, querernos quitar eso que tanto nos atormenta. Entonces, solo mediante la autorreflexión serena y la meditación interior profunda, podríamos hacer clara diferenciación entre las impresiones íntimas de nuestro Lucifer y las impresiones egoístas bestiales, que son dos aspectos distintos, ¿sí? Una cosa son las pruebas que nos pone nuestro ser, que nos pone nuestro Lucifer interior, y otra son ya uno identificarse con el ego, ¿sí? Ya lanzarse a cualquier situación, a hacer lo que el ego quiera, que son dos aspectos totalmente distintos. Uno lo va a ir identificando, viendo la diferencia, estando en autoobservación, ¿sí? Uno va a poder sentir, pues esto es una prueba, ¿sí? Me llegó tal situación, digamos, en la relación con la persona de la tienda, digamos, una prueba que de pronto la persona nos entrega un billete falso o se pone la oportunidad de meterle un billete falso a la persona, pero en el fondo, si uno está en reflexión, en autoobservación, se puede dar cuenta, eso es una prueba. Pero ya diferente sería de que, digamos, ya voluntariamente, pues vaya a hacer las cosas, ¿sí? Va y se identifica con el ego en cualquier situación.
son situaciones totalmente distintas. Ahora vamos a ver algo interesante. Acá vamos a ver algo interesante, que el diablo en diferentes culturas, civilizaciones, siempre ha sido simbolizado o dibujado, plasmado con un tridente. Ese tridente tiene un simbolismo que simbolizan las tres fuerzas primarias del universo, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ese es el tridente. Y necesitamos robarle ese tridente al diablo, ¿sí? Necesitamos vencer al dragón. ¿Cómo lo vencemos? Negándonos a la tentación. Y a medida que nosotros vamos negándonos a las diferentes tentaciones, vamos rescatando voluntad, ¿sí? Esa voluntad va siendo cada vez más fuerte. Y eso es lo que verdaderamente busca nuestro Lucifer, entrenarnos, ¿sí? Digamos, en el gimnasio, nuestro entrenador, digamos, nos pone más peso, no por jodernos, no por molestarnos. Él nos pone más peso, nos pone más pruebas, más series, más repeticiones, a fin de que uno fortalezca más los músculos, ¿sí? Lo mismo sucede con nuestro Lucifer interior. Él nos pone más pruebas, más dificultades, a fin de que nosotros fortalezcamos la voluntad, fortalezcamos la autoobservación, ¿sí? Y si nosotros hacemos esto, pues vamos ganando voluntad. Entonces, digamos un ejemplo, estamos eliminando el yo del adulterio y pues el Lucifer nos va a tentar. Nuestro gimnasio psicológico se va a llenar de situaciones de ese tipo, a fin de que nosotros vayamos rescatando voluntad. Y ya, o sea, a medida que vamos negándonos a nosotros mismos, va uno adquiriendo una voluntad, una fuerza muy especial, que ustedes lo van a sentir, ¿sí? Verdaderamente se siente una fuerza muy particular para ir venciendo esas dificultades, que ya cualquier cosa no lo hace caer. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ir negándonos y ir saliendo victoriosos de cada tentación, de cada situación. Entonces, digamos, nos comienzan probando con una chica, con un chico, con una persona del sexo opuesto, que no es nuestra pareja, que nos habla, que nos seduce. Pero si nosotros morimos, salimos victoriosos de esas situaciones, ya ese tipo de situaciones ya no nos doblegan, ¿sí? Y vamos rescatando voluntad y vamos siendo más fuertes que nuestro propio Lucifer, siendo más fuertes que nuestros propios yoes, que nuestro propio ego. Entonces, con todo esto vamos viendo que nuestro Lucifer interior es escalera tanto para subir como para bajar. Depende de nosotros mismos. Si nosotros nos negamos, salimos victoriosos de las diferentes pruebas, pues vamos a subir, ¿sí? Vamos a ir subiendo niveles de ser. Vamos a ir rescatando conciencia, vamos a ir liberando luz, amor, sabiduría, a medida que nos vamos negando. Pero si por el contrario nos llegan las pruebas y nos identificamos, ya sea con el placer, con la lujuria, con el resentimiento, con el orgullo, con la ira, pues nos vamos es para abajo. Todo depende de nosotros mismos, de nuestra propia voluntad. Entonces, él también, de igual manera, ese ya es el aspecto del diablo, él nos va a ayudar en la parte sexual. Entonces, ¿por qué? Porque es que necesitamos ser tentados allí, ¿sí? O sea, necesitamos la tentación para poder rescatar la luz, la sabiduría. Y indiscutiblemente, pues, solo mediante ese fuego luciferino podremos reducir a cenizas las cristalizaciones negativas de nuestra propia psiquis, nuestros agregados psicológicos. Ahora vamos a ver esta parte de la conferencia, que Lucifer pues debe educarnos en el sexo, en la práctica sexual. Entonces, allí vamos a ser nosotros sometidos a un entrenamiento riguroso, mediante severas tentaciones, ¿sí? Esto con el fin de que nosotros nos volvamos verdaderos atletas en la sexualidad. Entendamos que nosotros en la práctica del arcano AZF, en la práctica sexual, vamos con un único propósito, que es lograr la creación de los cuerpos, lograr ascender nuestra energía creadora sexual convertida en vapor, lograrla ascender a través de la columna vertebral, llevarla hasta el entrecejo,
¿sí? Y a ir creando los cuerpos existenciales del ser. No vamos a buscar sensaciones, a satisfacer egos, a satisfacer placeres propios ni de la pareja. Vamos con un propósito específico. Y entonces, pues, nuestro Lucifer nos va a tentar. Necesitamos salir victoriosos ante todas estas situaciones. Y de esa manera, pues, nos vamos volviendo fuertes. Nos vamos volviendo fuertes psicológicamente, de voluntad. Ya tentaciones de ningún tipo nos van a vencer. Entonces, que el dragón nos tienta durante el trabajo, pues es su deber. Él debe volvernos fuertes. Él debe educarnos en el gimnasio sexual. Debe convertirnos en verdaderos atletas de la magia sexual. Necesitamos lograr vencer esas diferentes tentaciones. De esa manera, negándonos a nosotros mismos, venciendo el escamoso, el Lucifer, la sombra del Eterno, la reflexión íntima de nuestro verdadero ser, volverá a Él, se fusionará con Él, resplandecerá con Él, porque en el fondo, Él es Él, refiriéndonos que nuestro Lucifer es nuestro ser, o sea, se van a unir, como hablamos, nuestro Lucifer interior, nuestro diablo, nuestro Satán, tienen esa función de ayudarnos a rescatar la conciencia. Son una parte de nuestro ser, de nuestro Padre. Entonces, ya en el trabajo profundo, en el trabajo avanzado, en la muerte del yo psicológico, va a llegar a un punto en el que logramos rescatar el 100% de nuestra conciencia. Y esto fue con ayuda de nuestro Lucifer interior. En ese momento se va a dar la unificación del Cristo con el Lucifer y vamos a lograr lo que es el Cristo Lucifer, ¿sí? Lo hemos vencido, se ha vencido totalmente nuestro Lucifer interior. Ya no hay tentación de ningún tipo, ¿sí? Entonces, cuando ya se logra rescatar el 100% de la conciencia, termina el trabajo de nuestro Lucifer. Ya no nos puede tentar y se unifica. Por eso se habla en el fondo que Él es Él. Entonces, compañeros, hemos llegado a lo que es lo que es el final de esta conferencia. Espero el tema haya quedado claro. Traté de ser lo más claro posible. Si no fue así, cualquier duda, cualquier inquietud, vamos a estar atentos a resolverlas, tanto acá en el cajón de comentarios o en el WhatsApp también. Entonces, recordarles antes de finalizar que necesitamos el gimnasio, necesitamos la tentación, necesitamos las pruebas para rescatar la luz, la sabiduría. Verdaderamente nosotros no debemos quejarnos ni lloriquear de las diferentes tentaciones, de las diferentes dificultades que tengamos, porque las necesitamos, ¿sí? O sea, veámoslo ahora como una oportunidad para subir, como una oportunidad para conocernos a nosotros mismos, conocer nuestras propias tinieblas internas y salir victoriosos de las diferentes situaciones. Necesitamos las pruebas para poder rescatar la luz. Entonces, compañeros, muchas gracias por acompañarnos con este tema y nos veremos en la próxima conferencia. Muchas gracias.